El viento de Missouri susurraba secretos entre los campos de maíz que se extendían como un mar dorado, bajo el cielo plomizo de marzo de 1847. Sarah Mitchell permanecía inmóvil junto a la ventana de su pequeña cabaña de madera, observando cómo las nubes se acumulaban en el horizonte, como pensamientos grises que no lograba ahuyentar. Sus dedos, aún jóvenes, pero ya marcados por el trabajo incesante, trazaban círculos inconscientes sobre el cristal empañado, mientras sus 3 hijos dormían en la habitación contigua. A los 26 años, Sarah llevaba el peso de una viudez prematura, como si fuera un manto de plomo que le oprimía los hombros. Hacía apenas 4 meses que Thomas había cerrado los ojos para siempre, víctima de una fiebre que ningún médico del condado pudo curar. Ahora, en la soledad de las madrugadas, ella enfrentaba un mundo que parecía diseñado para aplastar a las mujeres que osaban caminar solas por sus senderos polvorientos. La sociedad de Independence, Missouri, la rodeaba con sus normas invisibles pero férreas como rejas de hierro. Las señoras del pueblo la miraban con esa mezcla de compasión y superioridad que reservaban para las pobres viuditas. Los hombres alternaban entre proposiciones matrimoniales, disfrazadas de caridad y advertencias veladas sobre los peligros de una mujer sin protección masculina. Cada día que pasaba, Sarah sentía como esas miradas y comentarios tejían a su alrededor una telaraña de expectativas que amenazaba con asfixiar sus sueños. Una mujer decente debe buscar pronto un nuevo esposo, le había dicho la señora Pemberton apenas la semana anterior, mientras removía su té con una cucharilla de plata que tintineaba como una campanilla funeraria, especialmente con 3 criaturas que alimentar. No es natural que una mujer viva sin la guía de un hombre, pero Sarah había conocido la guía masculina en sus múltiples formas. Había visto cómo su propio padre trataba a su madre como un mueble útil, pero silencioso. Había sentido en carne propia la pesadez de las manos de Thomas, cuando el alcohol transformaba su gentileza en posesión brutal. Había observado a las esposas del pueblo caminar con los ojos bajos y las palabras medidas, como flores, Q, Nuanca. Llegaban a florecer completamente, porque alguien les cortaba los pétalos, apenas comenzaban a abrirse. Mary, su hija Mayo, de 8 años, ya comenzaba a mostrar signos de esa misma resignación. Durante las cenas, la niña mantenía las manos perfectamente dobladas sobre el regazo, y hablaba solo cuando se le dirigía la palabra, repitiendo los patrones que había aprendido al observar a las mujeres de su alrededor. Sarah sentía una punzada de dolor cada vez que veía cómo la espontaneidad de su hija se iba marchitando, como una flor, bajo la escarcha del invierno social. Los domingos en la iglesia se habían convertido en una tortura silenciosa. El reverendo Patterson predicaba sobre la sumisión femenina y la importancia del orden divino, mientras Sarah apretaba los puños dentro de sus guantes de algodón. Las palabras del sermón caían sobre ella como gotas de lluvia ácida, corroyendo lentamente su espíritu rebelde. Sentada en el banco de madera dura, con James de 5 años inquieto a su lado, y la pequeña Emma de 2 años en brazos, Sarah sentía que se ahogaba en una habitación llena de aire viciado por siglos de conformismo. Por las noches, cuando los niños finalmente se quedaban dormidos, Sarah sacaba de su escondite secreto un periódico arrugado que hablaba de las tierras del oeste en Oregon. Se extendía en esas páginas, amarillentas, como una promesa de libertad, un lugar donde las mujeres podían poseer tierras, donde los niños crecían con horizontes infinitos ante sus ojos, donde el aire mismo sabía a posibilidades infinitas. Esas palabras impresas se habían convertido en su oración nocturna, en el susurro de esperanza que la mantenía despierta hasta altas horas. 160 acres gratuitos, para cualquier familia dispuesta a trabajar la tierra. Leía una y otra vez, imaginando campos verdes, que se extendían hasta donde la vista se perdía. Montañas que tocaban las nubes como dedos de gigantes antiguos, ríos que corrían libres sin pedir permiso a nadie. En Oregón, pensaba Sarah, sus hijos podrían crecer sin las cadenas invisibles que los ataban en Missouri. Mary podría correr por los prados, sin preocuparse por manchar su vestido. James podría explorar bosques encantados, sin que nadie le dijera que eso no era apropiado para un pequeño caballero. Emma crecería sabiendo que una mujer podía ser algo más que una sombra, que seguía los pasos de un hombre. Pero entre el sueño y la realidad, se alzaba un abismo que parecía imposible de cruzar. El viaje al oeste requería recursos que Sarah no tenía, coraje que no estaba segura de poseer, y sobre todo, la decisión de romper con todo lo que había conocido hasta entonces. Era como contemplar el salto desde un acantilado hacia un océano, sin saber si del otro lado la esperaban aguas tranquilas,
o rocas afiladas que destrozarían sus sueños en 1000 pedazos. La carta llegó un martes de abril cuando los primeros brotes verdes asomaban tímidamente entre la tierra húmeda del jardín. Sarah la recibió de manos del cartero con el corazón latiendo, como un tambor de guerra, porque reconoció inmediatamente la letra cuidadosa de su hermana Margaret. Dentro del sobregastado, junto a palabras de condolencia tardías, encontró algo que cambiaría el curso de su destino en un billete de tren hasta Independent Rock, y suficiente dinero para unirse a una caravana rumbo a Oregon and Thomas. Siempre habló de llevarte al oeste, decía la carta con esa caligrafía que parecía danzar sobre el papel. Antes de morir, me hizo prometer que te ayudaría a cumplir ese sueño, si algo le pasaba. Y usado Sarah, libérate de esas cadenas que te atan a un lugar donde nunca podrás florecer completamente. Sarah leyó las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que las lágrimas borraron las letras como lluvia sobre tinta fresca. Era como si el universo hubiera escuchado sus oraciones, susurradas en la oscuridad, y le tendiera una mano desde las estrellas. Esa noche, después de acostar a los niños, Sarah se sentó a la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta de una vela, y tomó la decisión, que dividiría su vida en un antes y un después. El mes siguiente se convirtió en un torbellino de preparativos secretos. Sarah vendió los muebles de uno en uno, fingiendo que solo estaba reorganizando la casa, cosió dinero dentro del forro de sus vestidos, transformó joyas en monedas, y preparó un baúl con lo esencial a medicinas, semillas, herramientas básicas, y los pocos recuerdos que no podía abandonar. Cada objeto que empacaba era una pequeña revolución, cada decisión, un acto de rebeldía contra el destino que otros habían trazado para ella. La señora Pemberton la visitó una tarde de mayo, cuando las lilas perfumaban el aire con su fragancia. Embrick, sus ojos de halcón, escrutaron la casa casi vacía mientras tomaba té en una taza despostillada. Querida Usera, dijo con esa voz que goteaba falsa dulzura. Hay rumores en el pueblo sobre tus intenciones. Espero que no estés considerando alguna locura. Una mujer sola con 3 niños pequeños. Sería prácticamente un suicidio. Sarah mantuvo la compostura, sonriendo con la misma serenidad que había aprendido a mostrar durante los sermones dominicales. Solo estoy reorganizando mi vida, señora Pemberton, buscando nuevas maneras de salir adelante, pero por dentro, su corazón cantaba himnos de libertad. Ya había contactado al capitán Jeremiah Williams, líder de una caravana que partiría hacia Oregon el primer lunes de junio. Era un hombre de rostro curtido por el sol, y ojos que habían visto horizontes que la mayoría solo podía imaginar. Cuando Sarah le explicó su situación, él asintió con comprensión. El oeste no pregunta de dónde viene, señora Mitchell, le había dicho con una voz áspera como la corteza de roble. Solo importa hacia dónde vas y qué tan fuerte es tu determinación de llegar ahí. La mañana de la partida amaneció dorada, como una promesa cumplida. Sarah despertó a sus hijos antes del alba, vistió a Emma con su mejor vestido de viaje, y cargó sus pocas pertenencias en la carreta que había comprado con los últimos ahorros. Mary la miraba con ojos grandes, llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. James saltaba de emoción sin entender completamente lo que significaba esa aventura. Y Emma, en su inocencia de 2 años, solo sabía que era un día diferente a todos los demás. Cuando la caravana se puso en marcha, Sarah no miró hacia atrás. A sus espaldas quedaba Independence, Missouri, con sus calles polvorientas, sus normas asfixiantes y sus sueños enterrados. Delante se extendía el sendero hacia Oregon, como una serpiente de esperanza que se perdía en el horizonte. Los bueyes mugían suavemente mientras tiraban de las carretas cargadas de sueños, y el aire matutino sabía a libertad recién estrenada. Durante las primeras semanas del viaje, Sarah se sintió como un pájaro que finalmente hubiera roto las rejas de su jaula. Cada milla que se alejaban de Missouri era una victoria pequeña pero significativa. Los niños se adaptaron rápidamente al ritmo de la caravana. Mary ayudaba a cuidar de los más pequeños de otras familias. James coleccionaba piedras extrañas que encontraba en el camino. Y Emma cantaba canciones inventadas que se mezclaban con el traqueteo de las ruedas. Pero el destino, como un río que cambia de curso sin previo aviso, tenía planes diferentes para Sarah Mitchell. Era el tercer día de julio cuando los bandidos atacaron. No fueron apaches ni cheyennes como muchos temían, sino hombres blancos, con rostros sucios y corazones aún más manchados. Aparecieron al atardecer como lobos saliendo de la sombra, con pañuelos cubriendo sus caras y pistolas que brillaban siniestras bajo la luz dorada del ocaso. «¡Todos al suelo!», gritó el líder con una voz que sonaba como cristal roto. «Entreguen todo lo que tengan de valor y nadie saldrá lastimado». El caos se desató como una tormenta súbita. Las familias se dispersaron,
buscando refugio detrás de las carretas, mientras los bandidos saqueaban todo a su paso. Sarah abrazó a sus 3 hijos contra su pecho, susurrándoles palabras de tranquilidad que ella misma no sentía. El oro cosido en sus vestidos pesaba como plomo contra su piel. Cuando todo terminó, los bandidos se marcharon llevándose las provisiones, el ganado y gran parte de los suministros vitales. Pero su crueldad más refinada fue abandonar a las familias en medio de la nada, sin agua suficiente, sin mapas confiables, sin la menor idea de cómo regresar a la civilización o continuar hacia su destino. La caravana se desintegró como sal en agua. Algunas familias decidieron intentar regresar hacia el este, otras se unieron en grupos pequeños para buscar fuertes militares cercanos. Sarah, con sus 3 hijos, y los pocos suministros que había logrado esconder, tomó la decisión más valiente y más desesperada de su vida, en seguir adelante, sola, hacia el oeste, guiándose solo por las estrellas, y por una fe que se tambalea, va como llama en el viento. El sol del desierto de Arizona era un ojo implacable que todo lo veía, todo lo juzgaba, todo lo castigaba, sin misericordia. Sarah había perdido la cuenta de los días desde que se separó de los restos dispersos de la caravana. Trust Quizás 4. Caminando bajo ese cielo que se extendía como una cúpula de bronce fundido, cargando a Emma en brazos, mientras Mary y James la seguían con pasos cada vez más lentos y pesados. El agua se había agotado esa mañana. Las últimas gotas habían sido para Emma, quien las había bebido con los labios agrietados y los ojos vidriosos de fiebre. Ahora Sarah caminaba como una sonámbula, poniendo un pie delante del otro por pura determinación maternal, porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba condenar a sus hijos a una muerte lenta bajo ese sol despiadado. El paisaje se extendía ante ellos como una alfombra tejida, con hilos de desolación. Cactus de formas grotescas se alzaban como centinelas burlescos, sus espinas brillando como agujas de plata bajo la luz cegadora. A lo lejos, las montañas flotaban como espejismos morados, prometiendo frescura y agua que parecían siempre estar a la misma distancia inalcanzable. El aire temblaba en ondas de calor que transformaban la realidad en una danza fantasmagórica, de formas que aparecían y desaparecían como pensamientos febriles. Mary ya no preguntaba cuándo llegarían a algún lugar seguro. La niña de años había desarrollado una resistencia silenciosa que partía el corazón de Sarah. Caminaba como una pequeña soldado, sus trenzas rubias ahora apelmazadas de polvo y sudor, sus ojos azules fijos en el suelo, para evitar el reflejo cruel del sol en la arena. James se había vuelto extrañamente callado, y su silencio era más aterrador que cualquier llanto. Solo Emma seguía emitiendo gemidos débiles que sonaban como el lamento de un animal herido. Sarah sentía cómo la vida se le escapaba lentamente, como agua filtrándose entre los dedos. Sus labios estaban tan secos que se agrietaban cuando intentaba formar palabras de ánimo para sus hijos. Su vestido, antes azul como el cielo de Missouri, ahora era un mapa de manchas de polvo, sudor y desesperación. Pero aún peor que la sed física, era la sed del alma. Esa sensación creciente de que había tomado la decisión equivocada, de que su búsqueda de libertad había condenado a sus hijos a un final horrible en medio de la nada. Del cuarto día, cuando Sarah vio el espejismo que cambiaría el curso de su destino, al principio pensó que era otra alucinación nacida de la deshidratación y el agotamiento. Una figura montada en un caballo pintado de manchas blancas y marrones, emergiendo de las ondas de calor, como un sueño materializado. El jinete se acercaba lentamente, y con cada paso de su montura, Sarah sentía como el miedo y la esperanza luchaban en su pecho como 2 serpientes enlazadas. El hombre que se detuvo ante ellos era una aparición surgida de todos los miedos que le habían inculcado desde la infancia, alto y de piel bronceada por el sol del desierto, con cabello negro como la obsidiana que caía hasta sus hombros, adornado con una banda de cuero, trabajado con símbolos que Sarah no podía descifrar. Sus ojos eran del color de la tierra después de la lluvia, profundos y penetrantes, pero no crueles. Llevaba ropas de cuero suave que se movían con él como una segunda piel, y en su cintura colgaba un cuchillo, cuya empuñadura estaba tallada con figuras de animales. Ayana, cuyo nombre significaba flor eterna en la lengua de su pueblo, observó durante largos momentos a esa mujer blanca que se tambaleaba bajo el sol con 3 niños que claramente estaban al borde del colapso. Su primer instinto fue continuar su camino. Durante 2 años había evitado cualquier contacto con los blancos, desde que los soldados americanos habían destruido su aldea y matado a su familia en nombre de la pacificación del territorio. Pero algo en esa escena lo detuvo. Quizás fue el modo en que la mujer no mostró pánico al verlo, sino una extraña aceptación, como si hubiera llegado al punto donde la muerte le resultaba preferible al sufrimiento. Quizás
fue el llanto débil de la niña más pequeña, que le recordó los últimos sonidos que había escuchado de su propio hijo antes de que una bala lo silenciara para siempre. O quizás fue simplemente el reconocimiento de que, por debajo de las diferencias de piel y cultura, estaba presenciando el amor maternal más puro en Nun, madre dispuesta a morir protegiendo a sus crías. Sin decir palabra, Aiyana bajó de su caballo. Del morral de cuero que llevaba colgado extrajo una cantimplora y la ofreció a Sarah. Ella dudó solo un instante. Toda su educación le gritaba que no aceptara nada de un salvaje, pero la sed de sus hijos era más fuerte que cualquier prejuicio. Con manos temblorosas tomó la cantimplora y bebió. Luego dio de beber a Emma, cuyas lágrimas habían dejado surcos de sal en sus mejillas polvorientas. Aiyana observó en silencio cómo esta mujer, a pesar de su propia deshidratación extrema, se aseguró primero de que sus hijos bebieran antes de tomar una segunda gota para sí misma. Era el mismo instinto que había visto en las lobas de las montañas. Ese amor feroz e incondicional que convierte a una madre en la criatura más peligrosa y noble del mundo. Señaló hacia el este con un gesto de su barbilla, donde las rocas rojas se alzaban como catedrales naturales. Agua, dijo en un inglés trabajosamente aprendido de comerciantes en sombra. Seguro Sarah miró a sus hijos, luego a ese extraño, que había parecido en su momento más desesperado, como una respuesta a oraciones que no sabía que había estado ofreciendo. Mary la observaba con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro infantil. James se había desplomado en el suelo, ya sin fuerzas para mantenerse en pie, y Emma había dejado de llorar, lo cual era más aterrador que todos sus gemidos interiores. Por favor, susurró Sarah, y en esa palabra puso todo lo que tenía: su orgullo, sus miedos, su esperanza, su amor maternal. Por favor, ayúdanos. Aiyana asintió una sola vez, montó a Emma en su caballo, tomó a James en brazos, y comenzó a caminar hacia las rocas rojas, seguido por Sarah, que llevaba a Mary de la mano. Ninguno sabía que ese momento marcaría el comienzo de una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino su comprensión misma de lo que significa ser humano, en un mundo que parece empeñado en dividir, en lugar de unir. La cueva que Aiyana les mostró era un santuario tallado por milenios de viento y agua en el corazón de las rocas rojas. Sus paredes arqueadas creaban una catedral natural donde la luz del día se filtraba en rayos dorados, que danzaban sobre formaciones de piedra que parecían esculpidas por dioses antiguos. En el fondo, un manantial natural burbujeaba con música cristalina, ofreciendo el sonido más hermoso que Sarah había escuchado en días: el murmullo del agua fresca contra la piedra pulida. Los primeros días transcurrieron en un silencio, cargado de cautela mutua. Sarah se ocupaba de sus hijos con los gestos protectores de una loba, que desconfía, pero acepta la ayuda por necesidad. Aiyana aparecía al amanecer con conejos recién cazados, o raíces comestibles, que conocía desde la infancia, dejaba su ofrenda cerca del fuego, y se retiraba a la entrada de la cueva donde montaba guardia como un centinela silencioso. La comunicación entre ellos se desarrolló primero a través de gestos y miradas. Aiyana señalaba plantas medicinales, y Sarah asentía, memorizando cada detalle. Sarah indicaba las heridas en los pies de sus hijos, y Aiyana desaparecía para regresar con hojas que, al ser machacadas, formaban un ungüento que aliviaba el dolor y curaba las ampollas. Eran conversaciones sin palabras, traducidas en el idioma universal del cuidado y la supervivencia. Emma fue quien rompió las barreras. Primero, como solo pueden hacerlo los niños con su inocencia natural. Una mañana, mientras Aiyana preparaba el fuego para cocinar, la pequeña se acercó tambaleándose con sus pasos inciertos de 2 años, y le ofreció una piedrecita brillante que había encontrado junto al manantial. Aiyana la tomó con la solemnidad de quien recibe un tesoro, la examinó cuidadosamente, y la guardó en un saquito de cuero que llevaba colgado al cuello. Emma sonrió la primera sonrisa genuina desde el ataque de los bandidos y, desde ese momento, comenzó a seguir a Aiyana por la cueva como un pequeño cachorro. James, siempre curioso y valiente, pronto se sumó a la admiración infantil por este hombre que parecía conocer todos los secretos del desierto. Lo observaba fascinado, mientras Aiyana tallaba puntas de flecha o reparaba sus mocasines, absorbiendo cada movimiento con la intensidad de un estudiante ante un maestro. Una tarde, Aiyana le mostró cómo hacer fuego frotando 2 palos secos, y cuando James logró producir la primera chispa, el apache sonrió por primera vez desde la muerte de su propia familia. Mary, la mayor y más consciente de las diferencias sociales que les habían enseñado, tardó más en ceder su desconfianza. Pero gradualmente, la gentileza paciente de Aiyana y su respeto obvio hacia su madre comenzaron a derretir sus reservas.
Una noche, mientras Sarah cosía un desgarrón en su vestido, Mary se acercó a Aiyana y le preguntó tímidamente, «¿Cómo se dice gracias en tu idioma?» «Ah, respondió él con voz suave, como el viento nocturno entre los pinos. «Ahí», repitió Mary, y la palabra sonó como una canción nueva en sus labios. Sarah observaba estos intercambios con una mezcla de asombro y transformación gradual de sus propios prejuicios. Toda su vida le habían enseñado que los indios eran salvajes sin alma, bestias que amenazaban la civilización cristiana. Pero este hombre que había salvado a su familia mostraba una nobleza y una sensibilidad que superaban a las de muchos caballeros que había conocido en Missouri. Cazaba solo lo necesario para alimentarlos. Nunca mataba por placer. Trataba a los niños con una paciencia infinita, y a ella con un respeto que ningún hombre blanco le había mostrado jamás. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, y Sarah recogía agua del manantial, Aiyana le habló por primera vez en frases completas. Su inglés era limitado, pero claro, aprendido en los encuentros comerciales con los blancos, antes de que la guerra lo apartara de toda sociedad. «Valiente», dijo, observándola con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. «Mujer sola con niños pequeños. Caminar por desierto». Louisville. Sarah sintió como las lágrimas acudían a sus ojos sin previo aviso. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía su fortaleza, que todos solo veían a una pobre viudita, necesitada de protección masculina. «Tú salvaste nuestras vidas», respondió ella. «Sin ti, habríamos...». «No quiero ni pensarlo». Aiyana negó con la cabeza. «Tuya salvando a yo solo». Ayudó poco. Esa noche, alrededor del fuego que pintaba sombras danzantes en las paredes de la cueva, Aiyana les contó historias de su pueblo, en un inglés entrecortado, que Mary ayudaba a traducir para James y Eman. Habló de Coyote, el trickster que enseñaba lecciones importantes a través de sus travesuras, de Mujer Araña, que tejía el destino de todas las criaturas vivientes, de las montañas sagradas donde moraban los espíritus ancestrales. Sarah, a su vez, les cantó las canciones de cuna que su propia madre le había enseñado, melodías irlandesas que flotaban en el aire nocturno como bendiciones susurradas. Y cuando Emma pidió otro cuento, Sarah les narró las aventuras de los pioneros, pero ahora con una perspectiva diferente, viendo por primera vez cómo esas historias de conquista del salvaje oeste debían sonar a los oídos de quienes habían vivido en esas tierras durante generaciones. Fue durante esas noches compartidas que Sarah comenzó a entender la profundidad del dolor que Aiyana llevaba en silencio. Una noche, cuando los niños ya dormían, y solo quedaban las brasas del fuego para iluminar sus rostros, él le habló de Itzel, su esposa, cuyo nombre significaba estrella nocturna. Le contó de Koda, su hijo de 4 años, que tenía la risa más contagiosa de toda la aldea. Le describió la mañana cuando los soldados llegaron para pacificar a los hostiles, y cómo él regresó de la cacería para encontrar solo humo, sangre, y el silencio terrible de los sueños rotos. Sarah escuchó sin interrumpir, sintiendo como el dolor de este hombre se entrelazaba con el suyo propio. Ambos habían perdido a sus compañeros de vida. Ambos cargaban la responsabilidad de proteger a los que amaban, en un mundo que parecía diseñado para quebrantar a los gentiles. Y ambos habían encontrado, en el momento más inesperado, una forma de sanación en la compañía del otro. «Cuando te vi», murmuró Aiyana mirando las brasas, «vi a Itzelano en rostro, Encores, madre que prefiere morir antes que ver sufrir a hijos». Sarah extendió su mano lentamente, dudando, hasta tocar brevemente la de él. Fue un contacto que duró apenas un segundo, pero que selló entre ellos un pacto silencioso de comprensión mutua y cuidado compartido. El cambio llegó con las primeras lluvias del otoño, cuando el cielo del desierto se abrió como una flor gigante y derramó su bendición sobre la tierra sedienta. Sarah había pasado 3 meses viviendo en la cueva, y su transformación era tan profunda que si alguien de Independence la hubiera visto, no la habría reconocido. Su piel se había bronceado bajo el sol del desierto, sus manos habían desarrollado callos de trabajar con plantas y piedras, y sus ojos habían adquirido esa serenidad que solo nace del equilibrio con la naturaleza. Pero el cambio más profundo no era físico, sino espiritual. Sarah había comenzado a entender que la libertad que buscaba no era simplemente geográfica, no, se trataba de llegar a Oregon, sino de liberarse de las cadenas mentales que la habían mantenido prisionera toda su vida. En la simplicidad de la vida en el desierto, había descubierto una versión de sí misma que nunca supo que existía. Una mañana, mientras recogía raíces medicinales con Aiyana, él se detuvo súbitamente y la miró con una intensidad que la sobresaltó. «Sarah Mitchell murió en desierto», dijo con esa forma directa de hablar que había aprendido a amar. «Quien está aquí es otra mujer, mujer fuerte, mujer libre
necesita nombre nuevo. Sarah sintió como esas palabras resonaban en algún lugar profundo de su ser, como si hubieran tocado una cuerda que había estado vibrando silenciosamente durante meses. ¿Cómo me ves tú?, preguntó, sorprendiéndose de su propia valentía para formular la pregunta. Ayanna la observó durante largo rato, como si estuviera leyendo en su rostro los mapas de su transformación. Ayanna, tú, dijo finalmente, flor eterna que florece de nuevo, igual que yo, igual que mis hijos ahora han familia que renace. En la tradición apache, cuando alguien experimentaba una transformación profunda, especialmente después de una prueba terrible era con Q, recibiera un nuevo nombre que reflejara su nueva identidad. Ayanna había decidido compartir su propio nombre con ella, pero en la forma femenina, Ayanna tú, reconociendo que ambos habían florecido de nuevo a través de su encuentro mutuo. La ceremonia que siguió fue simple pero profundamente significativa. Esa noche, alrededor del fuego, con sus 3 hijos como testigos, Ayanna le explicó que en su cultura, el nombre era mucho más que una etiqueta, era una declaración de identidad, un mapa del alma, una conexión con el mundo espiritual. Sarah Mitchell, dijo, tomando un puñado de arena del suelo de la cueva, era mujer prisionera. Vivía en jaula dorada. Dejó que la arena se escurriera entre sus dedos hasta desaparecer. Ayanna tú es mujer libre. Pertenece a ella misma. Pertenece a la tierra. Pertenece a familia que elige. Luego tomó agua del manantial sagrado y la vertió sobre las manos de Sarah Hera a Ayanna, tú en un gesto que simbolizaba el lavado de la antigua identidad y el nacimiento de la nueva. Los niños participaron en la ceremonia con la solemnidad natural de la infancia. Mary, que ahora hablaba apache con fluidez creciente, tradujo para Emma y James, lo que significaba que su madre tuviera un nuevo nombre. Para ellos, que habían presenciado la transformación gradual de su madre, de una mujer asustada y perdida a una mujer segura de sí misma, y en armonía con su entorno. El cambio de nombre no era extraño sino natural. ¿Nosotros también tenemos nombres nuevos?, preguntó James con la curiosidad típica de sus 5 años. Ayanna sonrió, esas sonrisas que ahora aparecían con frecuencia en su rostro, derritiendo años de dolor acumulado. Solo, si quieren, respondió. Nombres son como ropa, deben quedarte bien, hacer que te sientas cómodo contigo mismo. Mary, después de pensar cuidadosamente, decidió mantener su nombre, pero pidió también tener un nombre apache para usar cuando hablara en Isepan. Ayanna Lalamodesva, que significa va a la guerra, reconociendo el coraje que había mostrado durante la travesía del desierto y su determinación feroz de proteger a sus hermanos menores. James, fascinado por las historias de coyotes que Ayanna les contaba, quiso ser llamado Mai. Q significa coyote pequeño, por su curiosidad insaciable y su habilidad para encontrar travesuras, incluso en las circunstancias más difíciles. Emma, la más pequeña, no entendía completamente el concepto de tener 2 nombres. Pero cuando Ayanna la llamaba Biet, que significa su hija en el sentido más tierno, ella sonreía y corría a abrazarlo, como si hubiera entendido instintivamente que ese nombre la convertía en parte de una familia más grande. Fue durante esas semanas de otoño que la relación entre Ayanna y Ayanna tú evolucionó desde la gratitud y el respeto hacia algo más profundo y complejo. No era la pasión arrebatadora de los cuentos románticos, sino algo más sólido y duradero, en un amor construido sobre la admiración mutua, el cuidado compartido y la comprensión de que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un hogar espiritual. Una noche, mientras los niños dormían y ellos compartían el té de hierbas, que se había convertido en su ritual nocturno, Ayanna tú le preguntó sobre las costumbres matrimoniales de su pueblo. En mi tribu, explicó Ayanna, matrimonio no es promesa de posesión, es promesa de caminar juntos por sendero de la vida, compartir cargas, compartir alegrías, ayudarse mutuamente a crecer como personas. Eso suena muy diferente a lo que conocí, murmuró Ayanna tú, recordando su primer matrimonio donde se esperaba que fuera silenciosa, obediente, y que encontrara su identidad únicamente a través de su esposo. Aquí, continuó Ayanna, tocando suavemente la mano de ella, hombre y mujer, son como 2 árboles que crecen lado a lado, cada uno con raíces propias, cada uno alcanzando el cielo a su manera, pero ramas se tocan, hojas susurran secretos en el viento, sombras se mezclan. Cuando finalmente intercambiaron votos según las tradiciones apache, lo hicieron bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión con diamantes de luz. La ceremonia consistió en compartir agua del mismo cuenco, comer del mismo pan, de raíces que Ayanna tú había aprendido a preparar,
y hacer promesas que no hablaban de hasta que la muerte los separe, sino de mientras la tierra nos sostenga y el cielo nos cubra. Sus votos fueron simples pero profundos, prometieron respetarse mutuamente, cuidar de los niños como una responsabilidad compartida, mantener vivas las tradiciones de ambas culturas, y ser el refugio del otro, cuando las tormentas de la vida amenazaran con separarlos lo que habían construido juntos. Esa noche, Ayanatu se durmió por primera vez en años, sin el peso de la soledad oprimiendo su pecho. Había encontrado no solo un compañero, sino una nueva versión de sí misma, que era más fuerte, más sabia y más completa que la mujer que había partido de Missouri meses atrás en busca de una libertad que no sabía cómo definir. Cuando llegó la primavera del segundo año, Ayana y Ayanatu habían convertido la cueva en algo más que un refugio. Era un hogar que respiraba con la armonía de dos culturas entrelazadas como hilos de colores diferentes en un mismo tapiz. Los niños corrían por los senderos de roca hablando apache e inglés con la fluidez natural de quienes han crecido entre dos mundos, y sus risas hacían eco entre los cañones como música que sanaba heridas antiguas. Pero el destino, como un río que siempre busca nuevos cauces, les tenía preparada otra prueba que se convertiría en una oportunidad de transformar su sanación personal en un regalo para otros. Fue Desba quien los vio primero a una pequeña caravana de 3 carretas que se movía lentamente por el valle, claramente perdida y en apuros. A través del telescopio que Ayana había recuperado de un puesto de comercio abandonado, pudieron ver que se trataba de familias con niños, algunas figuras que se tambaleaban de agotamiento, y bueyes que parecían a punto de colapsar. «Son, como nosotros éramos», murmuró Ayanatu, sintiendo como su corazón se contraía con el reconocimiento del sufrimiento ajeno. Ayana asintió lentamente. Durante meses, habían vivido en un aislamiento elegido, sanando sus propias heridas y construyendo su pequeño mundo perfecto. Pero ahora se enfrentaban a una decisión que definiría el tipo de personas que habían llegado a ser, podían permanecer ocultos y seguros, o extender la mano que a ellos les había salvado la vida. «Mi pueblo dice», murmuró Ayana, observando las carretas a lo lejos, «que cuando recibes gran regalo de los espíritus, debes pasarlo a otros. Es única manera de mantener el círculo sagrado girando». La decisión se tomó sin necesidad de muchas palabras. Esa tarde, Ayana bajó al valle, con una cantimplora llena de agua fresca y gestos universales de paz. Las familias de la caravana alemanes que huían de las hambrunas europeas, en busca del sueño americano, lo recibieron con la misma mezcla de miedo y esperanza desesperada que había marcado el primer encuentro con Ayanatu. Heinrich Wagner, el líder del grupo, era un hombre de barba rubia y ojos azules que había perdido la mitad de su ganado y la mayor parte de sus provisiones en una serie de tormentas devastadoras. Su esposa Greta llevaba en brazos a un bebé enfermo de disentería, mientras sus otros 2 hijos se aferraban a sus faldas con los ojos hundidos por la desnutrición. «Wasser, bed. Agua, por favor», suplicó Heinrich en una mezcla de alemán e inglés, señalando hacia los labios agrietados de sus hijos. Ayana los guió hasta la cueva, donde Ayanatu los esperaba con caldos nutritivos preparados, según las recetas medicinales que había aprendido durante su transformación. La imagen se repitió como un eco del pasado a madres agotadas, que bebían con lágrimas de gratitud, niños que recuperaban lentamente las fuerzas, hombres orgullosos que tenían que aceptar ayuda para sobrevivir. Pero esta vez, Ayanatu no era la rescatada sino la rescatadora, y en ese papel descubrió una dimensión completamente nueva de su propia fortaleza. Durante las semanas siguientes, la cueva se transformó en un santuario para los perdidos y desesperados. Las habilidades que Ayanatu había desarrollado durante su propia supervivencia se convirtieron en herramientas para salvar a otros. Sabía qué plantas curaban la disentería, cómo purificar agua contaminada, qué raíces proporcionaban más nutrición, cómo construir refugios temporales que protegieran del viento y el frío nocturno. Los Wagner fueron solo los primeros. En los meses que siguieron llegaron más familias a pioneros perdidos como ella había estado, viudas con niños huyendo de situaciones imposibles, hombres solos que habían perdido todo en apuestas o inversiones fallidas, y buscaban empezar de nuevo en el oeste gradualmente. Lo que había comenzado como una cueva refugio, se convirtió en algo más, una comunidad pequeña pero próspera que combinaba lo mejor de ambas culturas. Ayana enseñaba técnicas de caza y rastreo, mientras Ayanatu instruía en medicina natural y agricultura del desierto. Los niños crecían trilingües, hablando apache, inglés y alemán, con la facilidad de quienes han aprendido que las diferencias culturales no son barreras sino puentes hacia una comprensión más rica del mundo. Heinrich Wagner,
una vez recuperado, resultó ser un carpintero habilidoso, que comenzó a construir cabañas permanentes, usando técnicas europeas, adaptadas al clima del desierto. Su esposa Greta organizó una escuela donde Desva enseñaba apache a los niños alemanes, mientras ella instruía en alemán e inglés a los pequeños apaches que ocasionalmente visitaban desde las montañas. Pero quizás lo más hermoso de todo fue la manera en que las mujeres de la pequeña comunidad encontraron en Ayanna tú no solo una líder, sino un modelo de lo que podían llegar a ser. Mujeres que habían llegado como sombras silenciosas de sus maridos, comenzaron a florecer, aprendiendo habilidades que las hacían valiosas por derecho propio, participando en decisiones comunitarias, encontrando sus propias voces, después de años de silencio forzado. Una tarde de otoño, mientras observaba a los niños de diferentes orígenes jugar juntos, inventando juegos que mezclaban tradiciones apache, alemanos y irlandesos, Ayanna se dio cuenta de que había creado sin darse cuenta lo que siempre había buscado en un lugar donde las personas podían ser auténticamente ellas mismas sin tener que encajar en moldes predefinidos. Mira lo que hemos construido, le dijo a Ayanna mientras compartían su té nocturno de hierbas, ahora servido en tazas de cerámica que Heinrich había aprendido a hacer, combinando técnicas europeas con arcilla del desierto. No hemos construido nada, respondió Ayanna, con esa sabiduría serena que había aprendido a amar en él. Solo hemos plantado semillas. Comunidad se construye sola cuando personas tienen libertad de crecer. Y tenía razón. Lo que había creado no era una estructura rígida, sino un organismo vivo que se adaptaba y crecía. Con cada nueva familia que llegaba buscando refugio, era un lugar donde un apache podía enseñar a hacer fuego a un alemán, donde una irlandesa podía aprender canciones de cuna en lengua nativa, donde los niños crecían entendiendo que la humanidad tenía muchos rostros pero un solo corazón. La comunidad había desarrollado incluso sus propias tradiciones, celebraciones que combinaban el Día de Acción de Gracias americano con ceremonias apache de la cosecha y festivales alemanes de la siembra. Eran ocasiones donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse, donde cada cultura aportaba su propia riqueza al tapiz común. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, Ayanna se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había sabido que buscaba, no solo su propia libertad, sino la capacidad de crear espacios donde otros también pudieran encontrar la suya. La joven profesora, Elena Santos Wagner, ajustó sus lentes mientras observaba el valle desde la ventana de la escuela que su bisabuela Greta había fundado décadas atrás. El sol de la tarde doraba las mismas rocas rojas donde una vez se alzó la cueva que cambió el destino de tantas familias, ahora convertida en un monumento natural protegido que miles de visitantes venían a conocer cada año. Elena tenía 25 años y llevaba en sus venas la sangre de 4 culturas diferentes: alemana por su bisabuela Greta, irlandesa por su tatarabuela Sarah Mitchell, apache por adopción de la comunidad, y mexicana por su esposo Roberto, descendiente de una de las familias que habían llegado al valle buscando refugio durante los conflictos de la frontera. En su rostro se podían leer las historias de generaciones que habían aprendido que la diversidad no era una amenaza, sino una fortaleza. Maestra Elena la llamó una vocecita desde el rincón donde los niños de 6 años practicaban escritura. ¿En 3 idiomas? ¿Nos puede contar otra vez la historia de la abuela Ayanna? Elena sonrió, porque sabía que esa historia nunca envejecía, nunca perdía su poder de inspirar y transformar. Se dirigió al centro del aula circular diseñada según los principios apache, donde nadie se sienta más importante que otro, y los niños se reunieron a su alrededor como pétalos alrededor del centro de una flor. Había una vez, comenzó Elena con la cadencia tradicional que había aprendido de su propia abuela Desva, una mujer que se llamaba Sarah Mitchell, pero que descubrió que ese no era su verdadero nombre. Los niños escucharon con los ojos brillantes, mientras Elena les contaba la historia que había escuchado 1000 veces, pero que siempre lograba conmoverla. La historia de una mujer que había perdido todo para encontrarse a sí misma, de un hombre que había superado el odio para descubrir el amor, de niños que crecieron entre 2 mundos y se convirtieron en puentes vivientes entre culturas. Cuando la abuela Ayanna fue muy anciana, continuó Elena, llegando a la parte que siempre le emocionaba más, reunió a todos sus hijos y nietos y bisnietos, y les dijo: el regalo más grande que pueden dar al mundo no es ser perfectos, sino ser valientes. Valientes para cambiar cuando el cambio los haga mejores personas. Valientes para amar cuando el amor parezca imposible. Valientes para construir puentes donde otros solo ven muros. La verdadera Ayanna había vivido hasta los 93 años, convirtiéndose en una leyenda viviente
mucho antes de su muerte. La comunidad que había ayudado a crear se había transformado en un pueblo próspero, que los mapas oficiales llamaban Valle de la Esperanza, pero que los habitantes llamaban cariñosamente Ayánatu, el lugar donde las flores eternas renacen. Su legado vivía en formas que ella nunca habría imaginado. La escuela que Elena dirigía seguía el modelo educativo que Ayánatu había desarrollado, niños aprendiendo no solo matemáticas y lectura, sino también medicina natural, técnicas de supervivencia, idiomas múltiples y sobre todo, el arte de ver la humanidad en cada persona que encontraran. El hospital del pueblo combinaba medicina moderna con remedios tradicionales apache, siguiendo protocolos que Ayánatu había documentado meticulosamente en un libro que ahora se estudiaba en universidades de todo el mundo. En su trabajo pionero en medicina intercultural, había salvado miles de vidas, y había demostrado que la sabiduría ancestral y la ciencia moderna podían trabajar juntas, en lugar de competir. Pero quizás su influencia más profunda se veía en las mujeres del valle. Generación tras generación, las niñas crecían escuchando la historia de una mujer que había rechazado las limitaciones que otros trataron de imponerle, y había creado su propio destino. Como resultado, el Valle de la Esperanza había producido una cantidad extraordinaria de doctoras, ingenieras, maestras, artistas y líderes comunitarias que llevaban el espíritu de Ayánatu a todos los rincones del mundo. Tesba, que había vivido hasta los 85 años, se había convertido en una diplomática respetada que ayudó a negociar tratados de paz entre el gobierno americano y varias tribus. Su trabajo había sido fundamental para establecer las primeras escuelas bilingües oficiales en reservas indígenas. Maí había crecido para convertirse en un explorador y cartógrafo, cuyas expediciones ayudaron a abrir rutas comerciales pacíficas entre México y Estados Unidos. Sus mapas incluían no solo características geográficas, sino también ubicaciones de plantas medicinales y sitios sagrados que debían ser protegidos. Beaid, la pequeña Emma, había desarrollado un talento excepcional para la medicina, y había establecido la primera clínica que atendía por igual a apaches, mexicanos y colonos americanos. Su trabajo había sido revolucionario en una época donde la segregación racial era la norma. Pero maestra, interrumpió uno de los niños, la abuela, ¿Ayánatu era real o es un cuento? Elena se arrodilló para estar a la altura del niño, y señaló hacia la ventana, donde se alzaba una estatua de bronce en el centro de la plaza del pueblo. La figura representaba a una mujer con un niño en brazos, rodeada de figuras que representaban diferentes culturas, todas con las manos entrelazadas. ¿Ves esa estatua, Miguel? Esa es la abuela Ayánatu, y cada año, en el día de su cumpleaños, familias de todo el mundo vienen a visitarla. Traen flores que plantan en el jardín que rodea la estatua, y cada flor representa una promesa, la promesa de ser valientes, de ser bondadosos, de construir puentes en lugar de muros. Elena se acercó a su escritorio y sacó un libro de páginas amarillentas. Dijo con reverencia, es su diario. Aquí escribió todas sus aventuras, todas las lecciones que aprendió, todas las historias de las familias que ayudó. Los niños se acercaron para tocar el libro, como si fuera una reliquia sagrada, y en cierta manera lo era. Las palabras de Ayánatu habían sido traducidas a docenas de idiomas, y habían inspirado movimientos de derechos civiles, programas de integración cultural, y organizaciones dedicadas a ayudar a refugiados de todo el mundo. ¿Bueno, también podemos ser como ella?, preguntó una niña de ojos grandes y expectantes. No solo pueden, respondió Elena con una sonrisa que iluminó toda su cara, sino que ya lo son. Cada vez que ayudan a un compañero que tiene dificultades, cada vez que son amables con alguien que es diferente a ustedes, cada vez que se levantan después de una caída, están siendo como la abuela Ayánatu. Mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, Elena observó a sus estudiantes jugar en el patio. Niños con apellidos Santos Wagner, Running Bear, Nakamura y Petrov corrían juntos sin pensar en sus diferencias, hablando en un flujo natural entre español, inglés, apache y las palabras inventadas que solo entienden los niños. En ese momento, Elena sintió la presencia de su tatarabuela, como un susurro cálido en el viento del atardecer. Y Ayánatu había sembrado semillas de transformación, que seguían floreciendo generación tras generación, demostrando que una sola persona dispuesta a cambiar, a crecer y a amar más allá de los límites impuestos por la sociedad, podía alterar el curso de la historia para incontables vidas futuras. El legado de Ayánatu no era solo una historia del pasado, sino una promesa para el futuro. Que mientras hubiera personas dispuestas a ver la humanidad en otros, dispuestas a construir puentes donde otros construían muros,
dispuestas a florecer. De nuevo, después de cada tormenta, su espíritu seguiría vivo, transformando el mundo una vida a la vez. Y en el viento que susurraba entre los cañones, cualquiera que supiera escuchar, podía oír el eco de su voz, repitiendo las palabras que se habían convertido en el lema del Valle de la Esperanza. Somos flores eternas, que renacen con cada amanecer, más fuertes y más hermosas, después de cada tormenta.